Bien. Así es que bienvenidos todos y todas, tempranito, pero así tocaba. Voy a comenzar presentando lo que vimos un poquito en la clase anterior y ahí mismo voy a presentar la clase de hoy, solo como un recordatorio. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Bueno, esto fue lo de la clase de lunes, donde vimos la definición. Voy a ir rapidito, no voy a tratar de tardarme mucho en esto. Esa es la definición de un proceso estocástico. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias que está indexada por un parámetro, aunque no siempre es el tiempo, como vimos, ¿verdad? Pueden ser errores en una circunferencia, entonces aquí es una superficie circular la que estaría controlando, digamos, la aparición de los errores. Pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser los nudos en una superficie. Aquí se maneja ya un área, puede ser un volumen, una presión, cosas así. Estos son los 5 aspectos que debemos siempre tomar en cuenta en un proceso estocástico. Cuando en un problema diga, describa un proceso estocástico, espero que estos 5 aspectos sean los que ustedes estén mencionando. El experimento aleatorio, que obviamente para responderlo es bien fácil si ya se tiene la variable que se observa periódicamente, que es lo que es el número 2. El espacio de estado son los valores que toma la variable, es parecido al espacio muestral que se vio en la unidad anterior o en la primera, en lo más inicial del curso. El espacio parametral, que serían los puntos donde se toman las observaciones, y la matriz de probabilidades de transición que usa el espacio de estados tanto como encabezados de fila como encabezados de columna. Así se vería un conjunto de datos que sería como una familia, ¿verdad? Todas las filas son aleatorias y los valores por columna también son aleatorios. Este es un ejemplo. Aquí digamos que hay varias variables, pero nosotros manejamos una sola variable. Digamos, aquí hay una variable por, digamos, como el día es el que indica el superíndice. Entonces todas estas son del día 1. Todos son valores aleatorios. Los del día 2, los del día 3. Y las primeras observaciones, que son lo que indica el subíndice, también son aleatorias en todos los días. Entonces tenemos múltiples variables aleatorias. Una familia como esta sería un caso clásico de un ejemplo de proceso estocástico. Vimos la distribución de probabilidades, cómo es que aparece la distribución de probabilidades en un caso como este, donde, para hacerlo simple, manejamos una sola variable observada en el tiempo. Entonces por ahí va la cosa. Y ya no se usa, digamos, la información solo de un punto, sino de todos los puntos, y eso es la conjunta. Cuando, digamos, el espacio de estado se vuelve infinito, es prácticamente imposible obtener esa conjunta. Así se vería la conjunta, y aquí era como el punto de inicio, ¿verdad? Después se vio la definición de las transiciones, que es la que se utiliza. Así se define.
Aquí no hay nada más que aprender a leer esto, ¿verdad? Esta F realmente es lo mismo que esta probabilidad condicional. Entonces aquí lo que se lee es de que esto es la probabilidad de que el proceso, cuando hablo de la X mayúscula, es el proceso estocástico. Y lo que está entre paréntesis es el tiempo. Digamos, el proceso cambia con el tiempo. Entonces, el proceso en el tiempo t sub 1 toma el valor x sub 1, dado que el proceso en el tiempo t sub 0 tomó el valor x0. Entonces, x sub 0 es un estado de un valor posible de x en el tiempo t sub 0. Entonces, aquí se supone que este es un valor aleatorio y digamos qué es lo que ocurre, ¿verdad? De ahí partimos, desde ese punto inicial de observación hacia adelante. Entonces, en el tiempo t sub 1 más adelante, eh, toma este estado x1, dado que inicialmente tomó aquel. Entonces, esta situación es como la probabilidad condicional, digamos, de un A dado B, que se calcula como la probabilidad de la intersección A interceptado B sobre la probabilidad del que ya se dio, que sería en este caso de que el proceso en el tiempo t sub 0 tome el estado x sub 0. Y arriba, como es una intersección, sería un i, sería la conjunta de estas dos expresiones que ya sabemos cómo calcularlo. Y esto es esto mismo, así, digamos, se usa la letra F mayúscula como un concepto, digamos, general para hacer este cálculo. Esto hay que aprenderlo a leer, porque esto aparece muy frecuentemente y así es. Esta es una definición, ¿verdad? No hay nada más que hacer. Cuando el caso es discreto, entonces tanto el espacio parametral, o sea, los puntos en el tiempo, como el espacio de estado es que toma ciertos puntos nada más, ¿verdad? No es infinito. Entonces se puede escribir así. Los que van en el denominador, digámosle así, no, en el subíndice de la expresión, serían los estados. Y los que van en el superíndice serían los tiempos. Entonces aquí M y N son tiempos. Como es una probabilidad condicional, aquí hay algo que ya se dio. Y lo que se dio es que el proceso en el paso, se llama paso en el tiempo cuando es discreto, en el paso M tomó el estado I, porque va de I a J. Entonces, la probabilidad, dado que el proceso tomó, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso en el paso N, que va el último de arriba, tome el estado J, que es el segundo estado aquí abajo? Así se escribe. Cuando yo veo la P sub I J, entonces es la probabilidad de que el proceso haya estado en el estado I inicialmente y ahora esté en el estado N. Cuando digamos esto es clásico y ya se sobreentiende aquí, digamos que inicialmente 0 y después n. Cuando m vale 0, muchas veces no se pone y solo se deja el n en el superíndice, pero ya se sobreentiende que no es que sea, digamos, n, sino que es que el paso inicial fue 0. Eso es una como nomenclatura, ¿verdad? Y esto es clásico también. Nada más eso. Y bueno, aquí es otra escritura. Cuando este ya es un caso particular, cuando es el parámetro homogéneo, entonces ya no, digamos, homogéneo significa que no cambia en el tiempo. Entonces, lo mismo da observarlo en una diferencia en cualquier parte, porque siempre es lo mismo. Es como una línea de producción, pensémoslo así. Y se escribe así, ¿verdad? Ya simplificando. Pero siempre va el 0 aquí. Y esta es la relación entre lo que sería la distribución incondicional con la distribución condicional que acabamos de mostrar. La incondicional es un cálculo sencillo, digamos de que la X tome un valor en el caso discreto. En el caso continuo es que use la integral hasta un valor, ¿verdad? Nada más, sin hacer más que ese cálculo, una sola simple integral.
Y aquí sería el caso continuo y el caso discreto de cómo se relacionan los dos tipos de variables. Aquí el P sub J a la N, que es es la incondicional, es igual al producto, a la suma de estos productos. Claro, esto ahorita es como hablar un poquito en chino. En ejercicios prácticos vamos a tratar de que estas fórmulas queden bien claras. Por ahí iría. Ya no hay más, ¿verdad? Entonces ahí fue lo último. Hoy veremos lo que tenemos para esta clase. Vamos a comenzar con la presentación. Siempre tengo la idea de que al presentar, y si quiero escribir algo, tengo que pasarme al whiteboard. Lo voy a hacer posteriormente, pero lo voy a dejar ahorita hasta ahí. Y cuando hagamos ejercicio más adelante, voy a dejar de presentar y vamos a ir al whiteboard. Voy a presentar todas las páginas. Si tienen alguna duda, háganmela ahorita. Bien, supongo que no hay. Primero vamos a comenzar clasificando los procesos estocásticos. Ya sabemos que S significa espacio de estados y T significa espacio parametral. Entonces, el espacio de estados, por los ejemplos y todo lo que hemos visto, vimos que puede ser discreto o que puede ser continuo. Y el T igual, ¿verdad? Puede ser discreto o puede ser continuo. Entonces, aquí hay una cierta combinación. Cuando el espacio de estados es discreto, entonces, discreto significa dos cosas. Digamos que tiene un número finito de valores, pensemos como en el caso de la moneda, el dado y esos que se repiten varias veces, pero son un número finito de valores. O infinito de valores, digamos, pero es numerable. Eso significa que hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y siempre es posible encontrar un siguiente. Ese concepto de hallar el siguiente es un concepto matemático que digamos que se mete como una propiedad dentro de una secuencia y aunque sean muchos, siempre es fácil o hay una manera de hallar un siguiente. Esa es digamos una característica y cuando eso pasa se dice que existe una relación biunívoca entre el conjunto de los números naturales y ese conjunto de resultados posibles. Entonces es discreto. Pero cuando es continuo es cuando en un intervalo se toman toda la continuidad de valores posibles, como el ir subiendo de volumen en un recipiente, el tiempo, el dinero y cosas así que en general son continuas, digamos, aunque se pueden discretizar. Pero, por ejemplo, si alguien está acostado en una cama y tiene un aparato que le está haciendo pip, pip, pip continuamente, entonces es un tipo de monitoreo en tiempo continuo, el volumen, la presión, la temperatura, todo ese tipo de cosas. Entonces se clasifican en cadenas o procesos dependiendo del espacio de estados. Estas cadenas de Markov, aprendan este nombre, ¿verdad? Porque Markov, digamos que es un genio en esta área. Tal vez no un genio, sino que alguien que se dedicó a estudiar esto y se metió con todo y empezó a generar fórmulas y expresiones y cosas. Bueno, miren estas fórmulas, o sea, cuando uno mira esta fórmula se aflige, ¿va? ¿O no? Pero ¿qué lo hace una cadena? Que el espacio es discreto. ¿Qué lo hace un proceso? Que el espacio es continuo. Esta división es la que en Scilab nosotros
manejamos los procesos en un sector que se llama XCOS y las cadenas en Scilab. Entonces, Scilab tiene los dos ambientes, el XCOS y Scilab propiamente dicho. Entonces, por si ustedes alguna vez, porque ya la parte de los procesos de Markov no la vamos a ver en este curso, nos vamos a quedar con cadenas de Markov. Y vamos a ver los dos tiempos, ¿verdad? Tanto el discreto y el continuo. El continuo lo que hace es que se discretiza para poderlo trabajar como cadena. Y aquí está, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? En la definición es, en realidad, aquí, observen que para que sea cadena de Markov debe de cumplir esta condición que se conoce como la condición de Markov. Es una condicional, pero está condicionando este X de T en el, digamos que aquí los tiempos comienzan, ¿verdad? En T0 el primer valor, T1 el que sigue, T2, T3, Tn, que sería el penúltimo, y el último, que sería T en este caso. No he puesto digamos, la condición de que esos T's tienen que tener el T0 el menor, de ahí le sigue el T1, el T2, etcétera, pero lo estoy explicando ahorita. Entonces, la probabilidad de que el proceso estocástico, así debemos leer esto siempre, en el último tiempo de observación tomó el estado X, dado que en el penúltimo, digamos, el último es X, el otro es el penúltimo, el antepenúltimo, el tras antepenúltimo y así hasta el primero, ¿verdad? Esta es la secuencia de todos los valores que tomó en todos los tiempos, desde el inicial, el siguiente, hasta el último. Y el último es, digamos, el que va a tomar ahora, el siguiente, digamos. Entonces es la probabilidad de que el proceso en este tiempo T tome este estado, dado que en el anterior tomó este estado, en el tras anterior tomó este estado, y en el primero tomó este estado, es lo mismo a que yo diga simplemente que el proceso en el estado que quiero calcular tome en el tiempo que quiero calcular, tome este estado, dado que en el anterior tomó este estado, sin tomar en cuenta los tras anteriores. Esto ya solo, esto mismo solo que escrito, ¿verdad? Con la letra F sin el concepto de probabilidad. Y en el caso discreto sería, digamos, dicho así, la probabilidad de que el proceso en el paso n, vean esta expresión, tome el estado J si el proceso en el estado n sub k tomó el estado i sub k. ¿Quién es n sub k? Tendría que ser uno menos que n, ¿verdad? Porque estamos haciendo la misma relación que hicimos acá, pero así lo escribe el libro, entonces hay que tomar esta consideración. Realmente el n sub k sería el n menos 1, el n sub k menos 1, o sea, uno menos que este, sería el n menos 2, y así. Y es lo mismo, pero digamos que escrito de otra forma, como que se le pelaron los cables al maestro, ¿va? Y le dieron ganas de escribirlo de otra forma, pero es lo mismo. Bien. Espero que esto no confunda, pero está en el libro y por eso lo tengo acá también para retomarlo. En síntesis, esta condición de Markov la podemos decir de esta forma, miren. ¿Se recuerdan el caso del inventario de la compañía, perdón, de seguros que, digamos, calculaba el capital de la compañía al final de cada mes, al final de cada mes, al final de cada mes? Entonces, cuando yo voy a calcular el capital de la compañía al final del segundo mes, solo necesito saber qué pasó al final del primer mes, porque ese sería como su principio, y lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación.
pero ya no me interesa lo que pasó al inicio de todo. Y lo mismo si voy en el, digamos, a calcular al final del séptimo mes. Entonces solo me interesa cómo quedó, digamos, en el sexto mes, más lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación, el séptimo periodo, pero no de lo que pasó en el tercero, cuarto, nada de eso, ni el primero, porque el último ya lo resume todo. Es algo, digamos, algo que le sale bien. Ese es un esquema que se repite mucho. Cuando esa propiedad se cumple, se dice que cumple la condición de Markov. Esa condición de Markov es muy bien vista en muchos aspectos para los cálculos, porque imagínense sustituir todo este cálculo por este último, entonces ya es un gran avance, ¿verdad? Reduce mucho la expresión y bueno, así resultaría. Y los cálculos, recuérdense que una condicional es la intersección entre el que ya se dio. Entonces, y cuando uno quiere hacer estos cálculos, en realidad, digamos, Wolfram alfa, ¿verdad? Es el clásico aquí. En el caso discreto se calcularía esto. Aquí, digamos que este cambio, si lo quiero poner así en 2, aquí sería la probabilidad, abajo iría siempre de IK hasta J, porque es el único que cambia, ¿no? Y arriba iría de NK hasta N, así como está aquí. O sea que es exactamente lo mismo, tomando solo estos dos. Bien, eso es la clasificación de los procesos. Se introduce entonces el concepto de proceso y cadena de Markov. Y es que cumplen la condición de Markov. Probar esto, digamos, en la formulita. ¿Se acuerdan que había un ejercicio donde pedía que dijera cómo se calculaba en el paso n+1? Y entonces la formulita decía que era en el paso n más lo que pasaba en el último periodo de observación. Esa relación es esta relación. Ya no tengo que probar. Si yo tengo la ecuación esa del xn, digamos que era el capital, ¿verdad? En el paso n+1, solo dependía del capital en el paso n más lo último que era los ingresos y egresos en el periodo último, en el n+1. Ahí en esa formulita se puede ver que ya no depende, ya no hay relación con otros valores de n. Por ejemplo, no aparece el n-2, no aparece el n-3, ni el n, ni el 0 en la expresión. Entonces, con solo ver la formulita, yo ya sé que cumple la condición de Markov. Así queda. Hoy vamos a entrar a otra parte del curso donde voy a empezar a clasificar los estados. Digamos que los estados ya son los elementos o los valores que toma la variable aleatoria. Y estos pues se clasifican. Y al clasificar los estados, yo tengo una forma de llevar los estados a, digamos, conjuntos donde los estados son parte. Entonces, los estados son los valores individuales, pero se pueden asociar. Y al asociarse, lo que se asocia a un estado o lo que se clasifica a un estado es posible clasificarlo a los demás elementos que están asociados con él. Entonces, eso es importante porque digamos, con identificar un estado y saber cómo es, yo puedo identificar a todos los de la clase. Es como cuando dicen, los salvadoreños son buenos trabajadores allá en el norte, ¿no? Entonces, con solo que digan es salvadoreño, ya la gente dice, ah, trabaja bien. No como que digan, ah, los de, ¿qué? Son mareros. Uy. Con solo que digan, ¿dónde vivís? Tal, en la Campanera. Ah, hijo del hacha, sos marero, van a decir.
Algo así, ¿verdad? Pero no es la idea, sino que positivo, veámoslo siempre positivo. Entonces, se dice que el estado J, esta es una definición, el estado J es accesible desde I, desde el, o sea, un estado puede acceder a otro estado, o sea, puede llegar de un estado, puede llegar a otro. Si se puede llegar a J desde I en un número finito de pasos, quiere decir que hay una forma de llegar. Puede ser que en un paso o en un tiempo de observación o en varios tiempos de observación, pero hay una forma de llegar. Entonces, si eso es posible, llegar desde I hasta J, entonces se dice que J es accesible desde I. Aquí en esta imagen vemos que hay un gran muro aquí, ¿verdad? Y que por más que ellos quieran, no se pueden comunicar. Es como que, digamos, eh, alguien está en Alcatraz, en la prisión allá de Mariona, y quiere comunicarse con alguien que está afuera, entonces no puede, digamos en teoría, no debiera poder, entonces no se puede comunicar, no es accesible. O digamos, ustedes tienen acceso a hablar y ver en persona a Nayib Bukele, posiblemente sí, o a Donald Trump, posiblemente no, o a Putin, quizás menos. Entonces, hay cosas que son accesibles y cosas que no, ¿verdad? Digamos que los estados pueden llegar o no llegar de un estado a otro. Entonces, hay accesibilidad. Si dos estados son accesibles el uno del otro, entonces se dice que se comunican. Aparece entonces, de la accesibilidad se construye la comunicación. Si podemos ir y regresar. Si hay comunicación, entonces los estados se comunican. Y al comunicarse, entonces hablar con uno es como hablar con el otro, porque los dos es como eso de los chismes, ¿verdad? Ustedes ya saben. Si usted menciona algo con alguien que es chismoso, entonces es como que se lo diga a toda la gente, porque el chismoso cierra. Sin aludir a nadie en particular. Hay comunicación cuando, digamos, de uno se puede llegar al otro y no necesariamente, observen que no son del mismo color, lo que significa que no están en el mismo tiempo, digámosle así, sino que este pasa para acá, este lo piensa y de repente le dice, están interactuando, están comunicándose. Y este que está como en el mismo lugar, digamos, queriendo salir de ahí, no puede, ¿verdad? Está como aislado, digámosle así, porque no se comunica con nadie, solo con él mismo. Y estos que no se comunican, o sea, no hay forma de llegar de uno al otro, no hay accesibilidad ni de este hacia a izquierda, digamos, a derecha, ni de derecha a izquierda. Esto, digamos que se puede representar ya en eso que lo podemos entender así lógicamente cuando lo queremos escribir matemáticamente, como que la cosa es un poco más rara, ¿va? Pero es bien sencillo, ya vimos que no hay nada complicado. De I a J, que haya una flechita, significa que J es accesible desde I. O sea, cuando yo escribo I flechita J, estoy diciendo esto. Pero matemáticamente lo que significa es que existe algún n positivo, podríamos quitarle el cero, ¿va? Porque digamos, no debiera ser cero. Que digamos que aquí la idea es que es positivo. Tal que pasar de I a J es posible porque esta probabilidad es positiva. ¿Cuándo sería imposible? Si fuera cero. No hay probabilidad de llegar de I a J, entonces la probabilidad es cero.
pero es mayor que cero, lo que significa que existe no dice qué valor, pero existe la posibilidad. Entonces, porque es mayor que cero, aunque sea muy chiquita, existe. Se puede llegar. Y lo mismo pasa acá, solo que aquí es al revés, ¿verdad? Viene de J para I. Entonces, I es accesible desde J. Y observen que no usa el mismo N, porque no necesariamente debe ser igual, sino que va de J a I en M pasos. Estos se llaman pasos o periodos de observación y también es positiva. Y existe un M positivo, ¿verdad? Es el concepto. Y cuando se dan las dos simultáneamente, entonces se escribe así, ida y vuelta. Y entonces eso significa que se comunica I con J. Existen entonces dos valores. Puede existir un N positivo y un M positivo, tal que esto se dé y simultáneamente se da lo otro. O sea, se da que hay posibilidad de pasar de I a J y también hay posibilidad de volver de J a I o pasar de J a I. Y lo contrario, digamos así como se mira aquí, va que uno está viendo para un lado y el otro para el otro, sea que no son, digamos, consecuentes o que no están en la misma dirección, es, por ejemplo, esto, que no se comuniquen, digamos, que no haya, digamos, accesibilidad, digamos, en primer término, ¿verdad? O sea, eso significa ponerle una rayita a la flecha y J ya no es accesible desde ahí, es decir, no existe manera, no hay cómo, para ningún valor de n posible, no hay. Entonces la probabilidad de pasar de I a J es cero, no hay forma para ningún n, en ningún paso. Y lo mismo si es de J a I. Y cuando no se da, entonces se escribe así, que no se da en los dos sentidos, no existen, ¿verdad? Puede ser que se dé esto o esto. Ya sea que individualmente, digamos, no pueda ir de I a J o de J a I o simultáneamente. Es como, digamos, la interpretación matemática de lo que acabamos de ver anteriormente. Así de simple, sencillo, matemáticamente complicado, pero tranquilo, ¿verdad? Ahora veamos que esa relación de comunicación que acabamos de crear, digámosle así, cuando hay en los dos sentidos, esa se convierte en una relación de equivalencia. El concepto de relación de equivalencia es un concepto matemático. Las relaciones de equivalencia tienen ciertas características y son estas, que son reflexivas, que son simétricas y son transitivas. Cuando yo hablo de una relación de equivalencia, estoy pensando en que, bueno, es reflexiva, significaría de que si estamos hablando de la comunicación, uno es reflexivo, digámosle así, ¿verdad? Se comunica consigo mismo. Si es simétrico, significa que se comunica si de A con B, entonces B con A. Y es transitivo, significa que si se comunica A con B y B con C, entonces A con C se comunica. Eso significa la transitividad. Cuando una relación cumple estas tres propiedades, se dice que es una relación de equivalencia. Y la característica principal de las relaciones de equivalencia es de que se puede trabajar en cualquiera de los dos sentidos, digámosle así, en la relación. La relación de comunicación es entre dos estados. Dos estados se comunican. Entonces, cuando la relación yo ya sé que es de equivalencia, entonces cuando lo inicio en un estado, es como que lo haya iniciado en el otro. Basta con que lo haga con uno para entender que también se da en el otro. Asociarlo a uno es como se lo asocia también al otro. Y si ese otro va con otros, entonces es como asociarlo a todos. Por eso la relación de comunicación es bien importante que entendamos que es una relación de equivalencia. Y con las relaciones de equivalencia se forman clases de equivalencia. Las clases de equivalencia están formadas por todos aquellos elementos que se comunican entre sí. Entonces, ahora yo ya sé que pueden haber clases de equivalencia de los que se comunican y de los que no se comunican, porque los que no se comunican, yo ya no sé qué pasa con ellos. A lo mejor, como no me comunico,
ellos se relacionan con otros y forman clase con otros, pero digamos que el concepto es que se comuniquen entre sí para formar una clase, la clase de los que se comunican entre sí. Y eso se llama clase de equivalencia. Y la idea de esto, bueno, es que a diferencia de los que estaban allá invertidos o con la pared intermedia que no se podían comunicar, estos van hasta agarraditos de la mano. Aquí no se sabe quién es quién, si son hombre o mujer, o dos hombres, o padre e hijo, o no sé, o mujer, mujer, ahora de todo se vale. Y no sabemos qué dirección van a tomar, ¿verdad? Pero lo importante es que se comunican, están hablando, están en relación, están unidos. Hablar con uno es como hablar con el otro, etcétera. Esos son clases de equivalencia. Y veamos una definición adicional. La definición de, bueno, forman una clase todos los que se comunican entre sí, pero también cuando hablamos de cadenas de Markov, ahora ya las podemos decir que son irreducibles. ¿Cuándo son irreducibles las cadenas? ¿Qué son cadenas de Markov? Bueno, primero cumplen la condición de Markov, por eso se llaman de Markov. Al cumplir la condición de Markov, digamos que yo ya sé que el estado siguiente solo depende del anterior y de lo que ocurra en el último periodo de observación, pero no de los estados del proceso en los periodos tras anteriores, esos no participan. Entonces esa es la condición de Markov. ¿Cuándo es irreducible? Si todos los estados son en una sola clase de equivalencia. Entonces quiere decir que todos los estados se comunican entre sí, porque la relación de equivalencia es que se comuniquen, ¿verdad?, entre sí. Y eso forman una clase de equivalencia. Entonces, cuando todos son una sola clase, entonces se llama irreducible la cadena de Markov. Y entonces todos los que se comunican entre sí, es como que estuviéramos hablando de lo mismo, ¿verdad? Digamos, como se mira en este dibujito, no importa si todos tienen al inicio, digamos, la misma característica y ya todos son iguales aquí. Entonces, hablar de esto en esto es lo mismo que hablar de esto en esto, es cadena de Markov o relaciones de equivalencia o comunicarse entre sí todos los elementos una clase. Veamos lo que ocurre en esta imagen. Aquí se ha puesto en chibolita, digamos, en círculo, ciertas letras. Vemos que hay una A, B, C, D, E, pero también hay flechas. Estas flechas indican algo, veamos si son accesibilidad o comunicación. Pensemos en A. Las flechas de A, vemos que hay varias flechas. Una que sale de A y regresa a A. Es como que A se comunique consigo mismo. Es como algo, digamos, reflexivo, ¿verdad? La comunicación es reflexiva. Entonces, con un estado se puede comunicar el mismo. Pero también vemos que de A hay una doble flecha con B. Eso significa que puedo ir a B y de B puedo volver a A. Entonces, eso significa que se está comunicando A con B. Si se comunican, entonces forman una clase ellos dos. Pero también hay otra flecha de A para C y también C está comunicándose. Entonces, A se comunica con B y se comunica con C. Y de C con B igual, ¿verdad? Entonces, los tres se están comunicando. Los tres forman una clase. Pero observen que de C a D hay una flecha nada más, no hay de regreso. Y lo mismo que de B a E, no hay de regreso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que D es accesible desde C y E es accesible desde B, pero no se comunican. La comunicación existe, por ejemplo, entre D y E, que se comunican porque la flechita es en los dos sentidos. Y también E consigo mismo y D consigo mismo. Pero de D no tengo forma de llegar a ninguno de los de arriba. Lo mismo que de E no tengo forma de llegar a ninguno de los de arriba. Entonces aquí hay dos clases. La clase formada por los que se comunican ABC y la clase formada por D y E, porque ellos se están comunicando. Entonces, basado en la definición de cadena de Markov irreducible, esto no es una cadena de Markov irreducible, porque todos los estados que son ABCDE
no son pertenecientes a una sola clase de equivalencia. Entonces no podemos decir que es irreducible esta cadena de Markov. Es cadena porque solo son 5 estados, ¿verdad? Podría ser de Markov porque puede tener la condición de que el siguiente solo dependa del anterior, de lo que ocurre en el último periodo de observación, pero no de los estados del proceso. Pero no es irreducible porque los estados no son una sola clase. Entonces por ahí y aparecen ya esta idea que, bueno, yo le llamo chivolograma, ¿verdad? Aunque formalmente es un grafo. Los chivologramas, digamos, esto se convierte en algo irreducible, miren, porque todos se comunican entre sí. E1, E2, E3, E4, E5, hay comunicación entre todos. No hay comunicación con el mismo, digamos, de E1 con el mismo, no hay. Si yo quisiera saber si me puedo comunicar E1 con el mismo, es decir, si tengo forma de que habiendo estado en E1 vuelva a estar en E1, es sí, porque puedo irme a E2 en un paso y de E2 volver a E1. Entonces sí me puedo comunicar E1 con E1, ¿va? Pero necesito ir y venir. Y además me puedo ir en más, porque de E2 me puedo ir a 3, de 3 volver y volver. O de E2 me puedo ir a 3, después a 4, de ahí a 3, de ahí a 4, de ahí a 3, de ahí volver, podría ser. Entonces tengo varias formas de volver, no necesariamente en 2. 2 sería como lo mínimo. Y así. Pero la idea principal, porque esto es una cadena de Markov irreducible, es porque todos se comunican entre sí. Entonces forman una sola clase. Y en este caso, ¿cuántas clases hay? Escríbanme ahí. 3. Muy bien, Jorge. Hay 3 clases porque el 2, 3 y 4 se comunican entre sí. El 4 con el 5, lo que hay con el 5 es que el 5 es accesible desde el 4. Y lo que hay con el 1 y el 2 es que el 1 es accesible desde el 2. Pero cuando llega a 1, por ejemplo, ya no sale de 1. Y cuando llega a 5, ya no sale de 5. Entonces, solo se queda comunicando el 5 con el 5 y aquí el 4 con el 4. El 1 con el 1, perdón. Entonces, 2, 3 y 4 son una clase porque vemos flechas en las dos direcciones. Él solito es una clase. Y el 5, él solito también es una clase. Entonces aquí tenemos 3 clases. Y aquí es como el que vimos anteriormente, ¿verdad? Solo tenemos la clase de, allá teníamos ABC y D y E aquí abajo. Entonces es igual, solo que escrito con estas formas diferentes se mira así. Cuando yo estaba haciendo dibujitos me estaba imaginando, porque esto, digamos que aquí es como que si diera una ilustración, una imagen, ¿verdad? De algo. No es que tenga 3 ojos, sino que este es un ojo, este es otro, y esto viene siendo como la boca. Entonces, cuando uno está haciendo dibujitos, los dibujitos como que parecen cosas. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando les aparezcan. Pero sí podemos hacer estos chivologramas siempre cuando tenemos los estados. Siempre que hay estados, entonces va a haber una recomendación. La recomendación es que hagamos siempre el chivolograma de cualquier proceso estocástico con todos sus estados posibles. Porque, digamos, aquí uno puede identificar de dónde a dónde sí hay cómo llegar, digámosle así. Y si hay, entonces hay una probabilidad positiva. Y si no hay, entonces, por ejemplo, de E1 no puedo ir a E2. No hay forma, no hay flecha. Entonces no tengo probabilidad. La probabilidad vale 0. Quiere decir que esa transición de ir de E1 a E2 es 0. Cuando tengo que hacer la matriz, ¿verdad? Algunas flechas no se dan
Entonces las que no se den son 0. Bien. Entonces los estados ya se van a clasificar ahora de otra forma y se define la recurrencia. Recurrencia es algo así como, digamos, el concepto de recurrencia que nosotros conocemos, ¿verdad? Que de uno se va al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero aquí se dice que es recurrente si existe la capacidad de volver. Entonces, dice un estado I, cualquiera, ¿es recurrente? Sí, solo sí, comenzando en el I, el eventual retorno es cierto, o sea que no hay forma de que no regrese. Como dicen algunos, ¿verdad? Siempre regresa. Hay varios dichos con respecto a esto. Ah, ustedes pueden saber mejor que yo esos dichos. Pero la idea es que comencé en I y siempre voy a volver ahí. Nunca voy a dejar de volver. Cuando dice que algo es cierto, es que la probabilidad es igual a 1. Las probabilidades oscilan entre 0 y 1. 0 si nunca. Y si es cierto, entonces es 1. Y esta es una forma, así como se escriben las otras cosas, se escribe esto también así. Como dice sea, es como crear algo, ¿verdad? Sea la luz. Sea F sub I elevado a la N, así se llama, la probabilidad que, comenzando en el estado I, el proceso retorne al estado I por primera vez en N pasos. Por eso la F es the first return. O sea, ¿por qué es return? Porque viene de I a I. Y en N pasos, o sea, first return en N pasos. Con solo ver la letra yo ya sé que es primer retorno del estado I a I en el paso N. Y se escribiría así. Como este es un nombre, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero cuando dice que es igual a una probabilidad, entonces la probabilidad de que el proceso en el paso N, porque N es el que está mostrando aquí, tome el estado I, porque pasa de I a I, y, observen, no ha sido I en ninguno de los anteriores, pero inicialmente fue I. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que esta es la primera vez que regresa. Por eso se llama first return, de I a I en el paso N. Y anteriormente no fue en ninguno de los pasos, no fue I. Entonces, está tranquilo, ¿verdad? O sea, digamos que matemáticamente se puede entender qué significa F sub I a la N. Y F sub I asterisco es la probabilidad, parecida a esta, ¿va? Que comenzando en I, el retorno al estado I ocurre en un tiempo finito. Finito significa que tiene un valor, digámosle así en general. Eso es que se suman las probabilidades y tiene un valor. Todas las posibles se suman y tiene un valor. Entonces, porque el retorno es finito. Es una forma matemática de decirlo, aunque nosotros vamos a verlo también en flechitas, ¿verdad? Que es mucho más fácil. Por eso el chivolograma siempre va a ser requerido. Observen esta figura. Digamos que comenzamos acá. Y nos vamos, aquí pasa debajo, aquí encima, aquí debajo, aquí encima, aquí debajo, aquí encima. Bien rara, ¿va? Está como cruzada. Cruzados vamos a quedar todos aquí. Dice que F sub I es recurrente si el retorno es igual a 1, o sea, es cierto. Entonces, un estado recurrente, digamos que en un estado recurrente regresar al mismo estado siempre es cierto. Eso si un estado es recurrente, entonces la clase donde él pertenece se convierte en recurrente, porque si un estado es recurrente y se comunica con otro, lo hace también a él recurrente. Porque si yo tengo un recurrente
tengo siempre la posibilidad de volver a él, no sé en qué pasos, pero voy a volver. Y si este se está comunicando con el otro, entonces el otro también va a volver a él mismo, porque si este vuelve, el otro también vuelve. Y si este se comunica con otro, entonces también va a volver a él mismo, porque estos dos ya se comunicaban y además volvían a sí mismos. Entonces, por eso este teorema, ¿verdad? Donde dice que si I y J se comunican y además I es recurrente, entonces J también es recurrente. Y esto, ¿verdad? Si I es recurrente, el número promedio de pasos requeridos para retornar se calcularía así. Digamos que en las flechitas, si yo tengo forma de volver en un paso, entonces digamos que tengo retorno sobre mí mismo. Pero si me voy al otro y del otro regreso, regreso en dos pasos. Y si del otro me voy al otro y del otro regreso, entonces ya son más pasos. Pero lo que hago es, si yo quiero sacar el tiempo promedio de volver, entonces veo en cuántas veces vuelvo en cero, digamos en el mismo. ¿Cuántas veces en uno? No hay en uno, entonces en dos. ¿Cuántas veces en dos? Por la probabilidad. Y voy sumando los valores con sus probabilidades. Este es el concepto de promedio, porque estoy sumando cuando vale 0 con su probabilidad de retorno en 0, cuando vale 1 con su probabilidad de retorno en 1, cuando vale 2 con su probabilidad de retorno en 2. Algunas pueden ser 0, ¿verdad? Pero al ir sumando esos productos de valores con sus respectivas probabilidades, lo que obtengo al final es el promedio, es el concepto de promedio. Entonces es el tiempo promedio de retorno, ¿verdad? Se llama tiempo de recurrencia. Bueno. Y lo bonito de esto es que aquí, digamos, por cualquier lado que agarre, siempre regreso al mismo lado. Ese es un concepto también matemático. Veamos qué dice acá. Dice el número de pasos requeridos para el primer retorno se llama tiempo de recurrencia. Y mu sub i entonces es el tiempo de recurrencia del estado i, porque regresa ahí. Y usando mu sub i, un estado recurrente se puede clasificar como nulo o como positivo. Nulo si el tiempo de recurrencia es infinito, no se sabe cuándo. No sería infinito, sino que sería indeterminado, digámosle así. El concepto aquí no es que sea infinito, sino que es indeterminado, no se puede decir. Y es recurrente positivo cuando es finito. O sea que tiene un valor, se puede calcular. ¿Cuántos han estado en trabazones alguna vez? Aquí hay una pequeñita en este dibujo. Puede ser muy grande el tiempo puede ser muy grande el tiempo de espera, digámosle así, o el tiempo de recurrencia para volver al mismo estado, pero no es infinito. Entonces, aunque sea muy grande, digamos, tiene un valor, ¿verdad? Es recurrente positivo. Bien, para toda cadena de Markov, cuando hablamos de cadena de Markov, ya sabemos qué es lo que es discreto, ¿va? ¿Qué es discreto cuando hablamos de cadena? El S, el espacio de estados. Para toda cadena que tiene un espacio de estados discreto, porque además de que me dice que es cadena, me dice que es finita. Entonces, el mu sub i con i, un estado cualquiera, es siempre finito. Es un teorema, pero no le he puesto teorema, sino que solo el nombre, ¿no? Solo lo que dice. Y por lo tanto, la recurrencia nula no es posible cuando el espacio de estados es infinito numerable. O solo es posible la recurrencia nula cuando el espacio de estados es infinito numerable. Digamos que si estas fueran, digamos, infinitas estas colas,
entonces la recurrencia se convertiría en infinito numerable. No sabría cuándo voy a volver, como digamos, cuando estamos observando el número de realizaciones hasta que ocurre el primer éxito, o el número de repeticiones, no sé, puede ser que nunca. Estar observando el tiempo de que pasa hasta que El Salvador sea campeón del mundo en fútbol, probablemente nunca, no sé cuándo va a ser campeón por primera vez. Primero tiene que llegar a las mundiales y de ahí ganar todos los partidos, no perder nunca, no. El Salvador contra España o contra Brasil y le gana a Francia, todo eso. Hay que soñar, ¿verdad? Pues sí, ni modo. No vayan a soñar ahorita. Y entra el concepto de transitorio. Cuando ustedes miran esto, esta imagen, ven esta niña o niño, no sé, porque pueden ser niños, ¿va? Niño o niña. Bueno, por el tipo de ropa que lleva, más parece de niña, va, porque camisita así de colores, manguita. Si algunos se viste así, perdón, va, disculpen, no es mi intención. Pero, pues sí, algo raro, va. No siempre va a ser niña, va. No siempre va a estar así de chiquita, va a crecer. Entonces, y no siempre va a estar con sus padres. Igual ustedes. Algunos quizás ya no están con sus padres, más ahora con esta pandemia. Primero Dios que no sea así, pero que, digamos, ustedes tengan siempre sus padres, aunque no siempre van a estar con ellos, ya sabemos, ¿verdad? Se convierte en algo transitorio. Ustedes son transitorios, yo soy transitorio, pero veamos cuándo un estado es transitorio. Dice aquí, un I se dice que es transitorio sí y solamente sí, comenzando en I, existe la probabilidad positiva de no volver. Eso significa que ya esto no es cierto, ya no es igual, sino que es menor. Si fuera cierto, fuera igual el retorno a sí mismo. Pero si ya no hay forma, entonces hay algo positivo de irse, no ir y no volver. Entonces eso significa que lo que pasaba con los chivologramas, ¿verdad? Que podía salir de uno para otro, pero ya no había forma de regresar. Eso lo hacía transitorio. ¿Quién es transitorio? El de donde viene, porque ya no hay cómo volver a él. Y entonces aparece esto como teorema, ¿verdad? Si un estado se clasifica como recurrente o como transitorio, dependiendo de las probabilidades de retorno. Es, digamos, recurrente si hay siempre forma de volver. Y si no, entonces, digamos, es transitorio. Si ya no puede, el retorno ya no es cierto, digamos, ya no se puede. Y aparece esta nueva, digamos, definición cuando un estado es absorbente. Dicen que el matrimonio es un estado absorbente, va a saber. La verdad es que te absorbe, es cosa seria. Algunos dicen que las mujeres son absorbentes, otros dicen que los hombres son absorbentes. Pero un estado absorbente se puede ver como un resumidero, ¿va? Como este dibujo que está acá. O sea, si ustedes miran este dibujo, esta cosa como que lo jala uno. Se dice que es absorbente, sí, solamente sí. Aquí estoy pasando de I a I en el siguiente, porque aquí no tiene número. Entonces, si no tiene número, no es cero, sino que es uno. Es como, digamos, la forma de ir de un estado a otro. En el siguiente es uno. Como digamos, si estamos jugando y entonces me quedé sin nada, tengo cero.
¿Y cuánto voy a tener en el siguiente juego? Si hubiera otro juego, siempre cero. O si gano todo, tengo todo. Entonces, ¿cuánto voy a tener en el otro juego? Todo, porque ya no tengo cómo, digamos, perder, porque el otro ya no tiene cómo seguir jugando. Entonces, ese se convierte en absorbente. Cuando un estado nunca sale de él mismo, porque aquí nunca sale del mismo, ¿va? Siempre retorna a sí mismo, entonces es absorbente. El periodo de un estado cualquiera se conoce como, o se encuentra o se calcula como el máximo común divisor de todos los enteros para los cuales él retorna a sí mismo. Me faltó el símbolo ahí. Me falta ahí un símbolo. Aquí me falta el peso I, digamos, I, que sea el retorno posible, ¿no? Eso significaría de que, digamos, si yo me estoy comunicando con otros estados, me puedo ir, pero siempre vuelvo. Entonces empiezo a contar las formas de irme. Digamos, si no tengo retorno sobre mí mismo, no me puedo volver en el siguiente. Tengo que irme y esperar volver. Entonces ya van dos. Si me voy y me voy, ya van dos, tres, cuatro. Entonces va como por múltiplos de dos, ¿verdad? De dos, cuatro, seis y así. Entonces, si es así, saco el máximo común divisor de todos. Y el máximo común divisor de todos es el menor entero que divide a todos. Entonces ese es el periodo de ese estado. Y después dice que cuando un periodo es uno, significa que puedo regresar a él mismo en el siguiente. El estado se conoce como aperiódico, o sea, sin periodo. Si se comunican dos estados, entonces ellos tienen el mismo periodo. Y se llaman ergódicos aquellos que son recurrentes, o sea que hay forma de volver, pero recurrentes positivos y además son aperiódicos. Entonces, si son así, se llaman ergódicos. Son nombres, ¿verdad? Digamos, cuando uno mira la figura, uno dice, estos son ergódicos. Estos son recurrentes positivos. Estos son transitorios. Estos son, bueno, todos estos nombres que hemos mencionado. Y quizá ya para ir terminando, vamos a ver otro, digamos, otro concepto, porque está dentro del contenido de la asignatura y va como ligando todos estos aspectos. Y es escribir la matriz en una forma diferente. La forma se llama canónica. Entonces venimos, miren, estamos analizando las cosas así. El concepto de donde parte todo es el experimento aleatorio, porque ahí tengo la variable que estoy observando periódicamente y que yo he dicho que al decir eso, se puede decir casi todo lo del proceso, el espacio de estados, el espacio parametral, la matriz. La matriz de probabilidad de transición tiene en el lado de los encabezados de fila todos los estados posibles y en el lado de los encabezados de columna todos los estados posibles, siempre es cuadrada. Además, puedo clasificar los estados como recurrentes, como transitorios, como absorbentes, así. Entonces, cuando ya tengo esa clasificación, puedo hacer el chivolograma y con el chivolograma entender cómo se van a clasificar los estados y hacer las clases. Puedo construir la matriz en su forma canónica. ¿Qué hago al construir la matriz en su forma canónica? La matriz P, que ya se conoce que es la matriz de probabilidades, lo que hago es escribirla, pero con los estados recurrentes al inicio. Y los estados recurrentes son de dos tipos, ¿va? Pueden ser absorbentes y recurrentes positivos. En este caso, porque siempre van a ser recurrentes positivos, porque no estoy tomando infinitos resultados posibles, o infinitos numerables resultados posibles, que serían los discretos. Entonces, solo casos finitos. Entonces, siempre van a haber recurrentes que son absorbentes, recurrentes que son recurrentes entre sí,
y los transitorios. Esos tres son los únicos. Cuando yo les pida a ustedes que clasifiquen los estados, no me van a poner que es reflexivo, que es simétrico, que es transitivo. Eso no es un estado. Esa es una propiedad de una relación de equivalencia. Pero los estados no son reflexivos, simétricos y transitivos. Los estados son o recurrentes, que pueden ser o recurrentes nulos o recurrentes positivos o absorbentes. Los recurrentes son de esos tres tipos. Absorbentes si son uno solo. Recurrentes positivos si son finitos y recurrentes nulos si son infinitos numerables, nada más. O transitorios. Pare de contar. No hay otros. Ahí están todos. Y se clasifican. Entonces aquí, este es el caso del jugador que tienen tres cada uno. Digamos, yo tengo tres, tú tienes tres y jugamos. Lo que puede pasar es que de 3 pases a 4 o a 2 y así, o que llegues a tener hasta 6 porque es lo más que tengo, o 0 si yo te gano todo. Entonces, estos son los valores posibles. Y si yo me quedé sin nada en un periodo de observación, en el siguiente periodo de observación voy a seguir sin nada. Si me quedé con 6 en un periodo de observación, en el siguiente periodo de observación voy a tener 6. Y si tenía la probabilidad de ganar de 0.6, entonces de 1 con 0.6 voy a llegar a 2. Quiere decir que con 0.4 pierdo, ¿verdad? Y tenía 1, entonces con 0.4 vuelvo a 0. Si tenía 2, con 0.6 llego a 3 y si no, pierdo. Entonces puedo llegar a 1 con 0.4 porque tenía 2. Si tenía 3 en el siguiente juego, puedo llegar a 4 si gano o puedo volver a 2 si pierdo. En el 4 igual y lo mismo en el 5. Cuando yo tengo una matriz de este tipo, como hay algunos unos de 6 a 6 y de 0 a 0, eso los hace absorbentes porque ya no se sale de aquí, ya no se sale de 6 porque la probabilidad es 1. El retorno a 6 es 1 siempre y el retorno a 0 es 1. Eso significa que ya no se sale. Entonces estos son absorbentes. Como si la quiere escribir en forma canónica, los recurrentes van primero, los recurrentes absorbentes van primero que los otros recurrentes. Aquí no hay otros recurrentes, solo ellos dos, el absorbente 0 y el absorbente 6. Entonces los pongo primero, 0, 6, y de ahí pongo los demás, 1, 2, 3, 4, 5. Los pude poner en el orden que quisiera, 1, 5, 3, 2, así. Entonces, pero el orden que pongo aquí en fila es el mismo orden que debo de poner en columna, siempre, 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 siempre. Cuando yo ponga el orden en fila, ese orden debo de ponerlo en columna en la matriz canónica, poniendo primero los absorbentes y de ahí los recurrentes y de ahí los transitorios. Entonces queda así. Aquí no ha cambiado nada. Aquí lo único que cambió fue la posición, pero los valores son los mismos. Verifiquemos. De 0 a 0, 1. Así tenía aquí. De 6 a 6 tenía 1. Así tengo aquí. De 6 a 6 tengo 1. De 1. De 1 solo puedo ir a 2 o a 0. A 2 o a 0. Entonces de aquí, de 1, puedo ir a 0 o a 2. Lo único que cambió fue la posición de la probabilidad. De 2, yo podía ir a 3 o a 1. De 2, puedo ir a 3 o a 1. Y aquí están las probabilidades, son las mismas. Y lo mismo pasa con el resto. Entonces lo único que se hizo fue reescribir. En una futura clase lo que vamos a hacer es clasificar esta matriz para que de esta matriz salgan otras submatrices y con esas submatrices hacer cálculos para empezar a responder preguntas como digamos cuánto tiempo voy a pasar en promedio en un estado, cuál es la probabilidad de retorno de un estado o pasar de un estado transitorio a un estado recurrente, o habiendo comenzado en un transitorio particular, terminar en un recurrente particular. Ese tipo de preguntas, digamos, son las que se responden con estas matrices. Construir las matrices se convierte en importante cuando ya empezamos a ver que son usadas para hacer este tipo de cálculos. Entonces, hasta aquí, solo voy a hacer, digamos, unos ejercicios como ejemplos
para ver si estamos o hemos entendido la parte de, de los chivologramas, ¿verdad? Todavía tenemos unos minutitos, solo vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a terminar. Vamos a hacer eso ahorita. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo blue? Bien, hagámoslo aquí. Vamos a hacer algo así. Ok. Vamos a hacer un circulito. Vamos a copiar esta onda. Pensemos en esto. Pongámosle nombre. Si yo tuviese esto, ¿cuántas clases hay? Brandon dice 2. Muy bien. Hay 2 clases. El estado A se comunica con el estado B porque hay flechita en las 2 direcciones. Pero de B se puede ir a C. De C se puede ir a D. De D se puede ir a E. E se puede regresar a C. Entonces, este se está comunicando con el mismo porque hay retorno, porque de E debe volver a C, perdón, porque ya no hay forma, ¿verdad? Entonces, estos son ellos tres comunicándose, aunque no en el mismo paso. Para volver a C, yo necesito irme a D, después a E y de ahí a C. Necesito un paso, 2 pasos, 3 pasos para volver. O sea que ahí es diferente para calcular el periodo, ¿verdad? Para ir sacando los pasos para regresar. Me voy en 3, regreso en 6, en 9 y saco el máximo común divisor y entonces ya me daría el periodo es 3. O sea que todos estos tienen periodo 3. Ahora, dice que hay 2 clases. ¿Qué tipos de clases son? Bueno, si son 2 clases, digamos, esta de aquí es una clase. Cuando se escriben las clases se ponen entre llaves. Se ponen así.
Y estos de aquí forman otra clase. Entonces es así. Dos clases. ¿Qué tipo de clase es esta? ¿Y qué tipo de clase es esta? Nombres. Absorbentes. ¿Quién? Brandon. Recurrentes y absorbentes. Caleb, no me hagas preguntas, decime, no dudes, tenés que tener confianza en vos mismo. Tal cosa, aunque te equivoques, no importa, si te equivocas las arreglamos, pero mejor que salgas de la duda. Bien, recurrentes y absorbentes. Ok, ya la regáscale. Tranquilos, tranquilos, todos estamos aprendiendo, acuérdense. Nadie sabe, todos tienen mala la respuesta. A y B es recurrente. No, hombre, A y B son una clase transitoria. Y eso. Pues sí, mira, si estás en A, puedes llegar a B y regresarte a A y te vas a B. Pero de repente se te ocurrió irte a C. Eso te hace transitorio porque ya no tenés forma de regresar a A y B. Si te vas a C, ya la regaste. Entonces aquí A y B son, como dice ¿quién? Diego. A y B son transitorios. Ustedes son transitorios ahí en sus casas o en sus trabajos. Y entonces C, D y E, ¿qué son? B y C transitorios. No, hombre. B y C no se comunican, no pueden ser una clase. No pueden ser transitorios porque no se comunican. Si se comunican, sí, si no se comunican, no. C, D y E son absorbentes, tampoco, porque para ser absorbentes tienen que ser un solo estado y aquí son tres. Entonces se llaman recurrentes. ¿Y cómo son? ¿Qué tipo de recurrentes? ¿Nulos o positivos? Recurrentes positivos. Correcto, joven. Diego, ok. Vamos a ver otro caso. Este es el que tengo que ocuparme. Ah, todo esto tiene que irse. Como queda grabado, no hay problema. Vamos a quitar estas flechas. Solo las flechas. Quiero ver si ocupo esta. La voy a dejar. Voy a tener, aquí tengo otro dibujito. Ya los tengo hechos solo para probarlos. Y otra onda. Activé otra cosa, me va a salir ahí, no se preocupen, no la vamos a tomar en cuenta. Si fuera solo así, ¿cuántas clases tengo? Así como está ahorita. No, hombre.
Todos son clases. Todos se comunican consigo mismos. Muy bien, todos los que dijeron 5. Es la nota que van a sacar en el próximo examen. Tengo que reírme para que despierte. Siento que me acabo de dormir. Ok, démosle por acá. Y démosle aquí. Y aquí. ¿Cuántas clases hay ahí, señores? Vamos, Brandon, decime cuántas clases hay ahí. No, hombre, estás perdido. Diego, no. Ariel, no. No. Quiero ver si no me he equivocado. Sí, tienen razón. Me había equivocado. Sí, son dos. Dos. Calma, calma. Quiero ver. Quiero ver. Sí. Solo son dos. ¿Por qué dos? Vamos a ponerles nombre. Veamos si se comunican. Les vamos poniendo un chequecito. Digamos, este con B se comunican, sí. Entonces A y B. Y B con C se comunican, sí. Entonces también. Y también. Entonces aquí solo estos se comunican, pero con C ya no. Porque de B puede ir a C, de A puede ir a C. C se queda él solito, o sea, este ya no, ¿verdad? Aquí, ¿qué le ponemos? Pongámosle una X. Entonces, digamos que estos son una clase. A, B, E y D. Y estos, él solito es una clase. Porque no se comunica con nadie más que con él. Entonces solo son dos. Estamos bien. ¿Qué tipo de clase es este y qué tipo de clase es este? C es absorbente, perfecto. Cuando es una sola clase, cuando es un solo elemento, él puede ser absorbente. Y los demás, obviamente, ¿verdad? Si tengo absorbentes, los demás son transitorios. Perfecto. Puede ser uno más y terminamos. Con ese, con este. Vamos a borrar todo esto. Quiero agregar uno más. Quiero agregar uno más. Bueno. Vamos a ver si así como roncan, duermen. Quiero ver, vamos a hacer este. No siempre hace la imagen, ¿va? Entonces como que no siempre reconoce. Que tengan retorno sobre sí mismo los está como haciendo de algún tipo reflexivo, ¿va? Si ya les doy la imagen, entonces como que ya saben, ¿va? Pero digamos que no pueden saber del todo.
hasta que la analicen. ¿Cuántas clases hay aquí? 3. B y C. Ya, ya no me digan solo el número, díganme cuáles y de qué tipo. B y C son transitorios. ¿Sí? Y esa clase, Jorge Contreras, ¿cómo no? Eso no son clases. O sea, los estados forman las clases. Vamos a poner números, digamos, como dijeron 3, aquí hay una, va. Aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces, el 1, digamos, se escribe así, ¿ve? B y C. El 2 se escribe así. Los estados son los que forman las clases. Vamos a ver, Caleb, B y C transitorios, sí. A absorbente, sí. Y este, D, E y F, el 1 transitoria, el 2 transitoria y el 3 absorbente. El 2 transitoria, entonces. Como existe esta flechita para ir a A y ya no regresa porque de A no sale, A es absorbente, entonces estos son transitorios. Como existe esta flechita de ir a A desde B y C, entonces los hace transitorios porque A es absorbente. Entonces estos son transitorios, ¿verdad? Ustedes completen la frase, transitorio y absorbente. Hasta ahí, nada más. Esto sería todo. Buenos días, jóvenes. Un placer haber estado con ustedes. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Cuídense mucho.